En el siglo XIX y una gran parte del siglo XX fueron escenarios en los que se dirimieron muchas de las teorías económicas que hoy, unas ya aprobadas y otras ya reprobadas, unas pasaron por el rasero de la historia y prevalecen, otras se quedaron en la historia. Y una de las situaciones que más son acuciantes en angustiosas en este análisis, tenía que ver en aquellos tiempos, en 1850, hasta la caída del muro de Berlín, sobre la necesidad de que hubiera varios factores en la economía de las personas o de las sociedades o de los países o de los bloques, si tendría que haber propiedad privada, si tendría que haber optimización de los bienes del hombre para que con ellos se pudiera llevar a entidades, a organizaciones, a través del libre mercado y de la libre competencia, en un marco legal, a llevar a estas organizaciones a su mejor destino. Entonces, con eso se establecieron las empresas privadas que tenían un registro en lo público. Empresas privadas, organizaciones privadas, que se metían al mercado de valores para que el público tuviera una parte de la actividad a través de acciones de las empresas, en este caso en cuestión. Y así se empezaron a generar los mercados en el mundo. El DAX alemán, el FTSE inglés, el Dow Jones norteamericano, el Nikkei japonés y así, ¿no? El Bovespa brasileño, la Bolsa Mexicana de Valores. Empresas privadas que en el rasero de lo público tenían el atractivo de ser empresas bien llevadas o empresas mal llevadas. Y entonces tus acciones, si estaban bien llevadas, subían, si estaban mal llevadas, bajaban. Si las condiciones generales eran adversas, bueno, hasta quebraban. Pero siempre bajo la observancia de que hubiera en ellas la mejor intención para llevar las empresas por la mayor utilidad posible, dentro de la ecuación posible. Pero dentro del siglo XIX y el siglo XX hubo la disquisición de que el óptimo para que hubiera un esquema hacia adentro, feudal, de proteccionismo, de nacionalismo exacerbado, hubo una idea muy clara, que fue la que alimentó al socialismo. El que hubiera empresas que fueran llevadas, administradas y también puestas en el máximo, en el óptimo, por el sector público, por los gobiernos. Y ahí fue en donde tronó todo el asunto, porque los gobiernos están para otra cosa. ¿Cuál es la función de un gobierno? Es muy sencillo. El gobierno debe de presentar un marco rector para que todo aquel que acepte la propiedad privada como respetable, la libre competencia y el libre mercado tenga reglas claras y no se salga de ellas. Esa es la función del Estado. El Estado no está para producir, el Estado no está para administrar entidades y organizaciones productivas. El Estado está para guardar y hacer guardar la ley y todas las responsabilidades que de ello emane. Nada más. Pero hay una idea que se quedó en la oscuridad de los tiempos pasados, en la que hubo un Marx, un Engels, que llegaron a pensar que la dictadura del proletariado podía ser el elemento rector y al mismo tiempo promotor de la producción. Y eso tronó. Bueno, pasó a mejor vida, fracasó. Si aquí en México pensamos que Rusia es comunista, pues ya no es comunista, es capitalista. Si pensamos hoy que China es comunista, pues ya no es comunista, es capitalista. Si pensamos que hay países que hoy sí son comunistas, pues está Cuba o está Corea del Norte.
¿O está esta idea trasnochada de los países del Foro de Sao Paulo para llegar a pensar que Cuba es un buen modelo económico o que Corea del Norte lo es? Porque China ya no lo es. Y ahí es en donde me quedo, para decirles que hoy el presidente López Obrador se quedó en el siglo XVIII, pero el país está en el siglo XXI. ¿Cómo le hacemos para conciliar a 2 siglos atrás con 2 siglos adelante? Bueno, pues con un Estado que sea moderno, porque ya no es izquierdas o derechas, es futuro y pasado. Y este presidente se quedó en donde nació, porque no ha visto más. Es un presidente con severa miopía. No alcanza a ver más allá de su nariz. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.